السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا Asyhadu Muhammadan Rasulullah. Hayalas salat, hayalas salat, hayalal falah, hayalal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, Señor de los mundos y de todo cuanto existe. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala siempre y en todas y en cada una de las circunstancias. Alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala al principio y al final. Atestigo que no hay más divinidad excepto Allah, el único, sin socios ni copartícipes, y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y su mensajero. Entregó y cumplió con la misión que su Señor le encomendó. Aquel a quien Allah guíe nadie podrá desviarlo, y aquel a quien Allah desvíe nadie lo podrá guiar. Hermanos, hemos venido hablando en estas semanas del mejor de la creación, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hemos aprendido cómo el profeta sallallahu alayhi wa sallam tenía una buena manera para enseñar a sus compañeros. Cuando explicaba algo, cuando les daba una enseñanza, o cuando les corregía algo que él veía malo en ellos.
era bueno para corregir. Nunca los avergonzó en público. Siempre les enseñaba de buena manera. Era el tema de, en aquel viernes, An-Nabiyyu khayru mu'allim, ¿no? El profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor de los maestros. Antes de eso hablamos incluso cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam resumió el din en una palabra cuando dijo ad-dinun nasiha, ¿no? El din es lealtad. Hemos aprendido también de ta'atuf al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo era el profeta sallallahu alaihi wasallam, el más noble de la creación, sintiendo empatía por los demás? Cómo el profeta sallallahu alaihi wasallam era el mejor cuando le tocaba ponerse en los zapatos de los demás. Mencionamos ejemplos de esos. Hoy, habiendo aprendido todo eso, hoy vamos a hablar del derecho del profeta sallallahu alaihi wasallam sobre nosotros. Y ante todo esto, digo que para hablar del profeta sallallahu alaihi wasallam tendríamos que hablar años y años, khutba tras khutba, y aún así nos quedaría corto el tiempo. Estamos hablando o mencionando, tocando simplemente algunos detalles de las nobles características del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, durante esos khutbas había algo que yo les dije, que tras todo eso que nosotros aprendemos, él se ha ganado el derecho de que nosotros cada vez que lo recordemos digamos sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam preguntó en una ocasión a sus compañeros: ¿Ata'rifuna man al-bakhil? El profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntó a sus compañeros: ¿saben ustedes quién es el bakhil? El avaro, el tacaño. Y le dijeron: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah y su mensajero saben más. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el bakhil man dhukirtu 'indahu wa lam yusallim alayya. El bakhil, ese tacaño, avaro, es aquel que soy mencionado en su presencia y no dice sallallahu alaihi wasallam, y no pide las bendiciones por mí. Ese es el bakhil, una característica madmuma, una característica despreciable en una persona, ¿sí? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo definió como: el bakhil es aquel que soy mencionado en su presencia y no pide las salutaciones por mí, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, hermanos, hemos dejado claro también que el camino al Jannah, el camino al éxito, a la salvación, a la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, está en seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. Está en seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. Nosotros no podemos inventar legislaciones. Nosotros no podemos seguir legislaciones de otro que no sea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No podemos tampoco estar dividiéndonos entre nosotros, de tal manera que al dividirnos cada quien siga su propia legislación. De tal manera que al dividirnos cada quien siga su propio camino, o cada grupo siga su propio camino. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah alabado sea dice en el Sagrado Corán: y no sean como aquellos que se dividieron y cayeron en diferencias entre ellos. Pero no solo dice Allah subhanahu wa ta'ala: no sean como aquellos que se dividieron y crearon diferencias entre ellos, no, sino que dice: min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, tras haberles llegado la evidencia.
Antes nosotros, o quienes aceptaron el Islam, vamos a decir, todos hemos aceptado el Islam. Seguía su camino, pero al aceptar el Islam, los sahaba, ¿qué hicieron? Empezaron a seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. No cada quien seguía su camino. Entonces por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en este versículo, dejando claro que para ellos, a los que no sigan este camino como corresponde, les espera un gran castigo. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا. No sean como aquellos que se dividieron y crearon diferencias entre ellos. مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Aquellos que a pesar de haberles llegado la evidencia de Muhammad sallallahu alaihi wasallam como el mensajero, la evidencia del Corán siendo revelado a través del ángel Gabriel al mensajero sallallahu alaihi wasallam, personas que presenciaron la revelación y aún así decidieron salirse del camino, decidieron desmentir a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y crearon diferencias entre ellos tras haberles llegado la evidencia. Allah alabado sea, dice cuál será el destino de ellos al final del ayah, y dice وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Para ellos, o a ellos les espera un inmenso castigo, un severo castigo, a los que tras haberles llegado la evidencia decidieron separar. Hermanos, a nosotros nos ha llegado la evidencia del Islam, a nosotros nos ha llegado la evidencia del Corán, a nosotros nos ha llegado la evidencia clara cuál es el camino de la Sunna. Nosotros sabemos cuál es el camino de la Sunna. Quien quiera irse por este camino o por este otro, estará como aquellos que el ladina tafarraqu waqtalafu. Estará como aquellos que se dividieron y se diferenciaron del camino. ¿Cuál es el camino? El camino de Ahlus Sunnah wal Jama'a. El camino de la gente de la Sunna. El camino que legisló el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El que enseñó a sus compañeros radiyallahu anhum. Y el que enseñaron a la generación después de ellos, a los tabi'un y a los que vienen después de ellos. Una sunna que se va transmitiendo de generación en generación. Y en el camino habrán grupos que se salgan. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: los judíos se dividirán en 71, los cristianos en 72 y los musulmanes en 73. Y solo una entrará al Jannah. Entonces, الذين تفرقوا واختلفوا, los que se buscan, los que se dividen y se diferencian, son esos grupos que se van saliendo del camino. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque el derecho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que nosotros le sigamos. ¿Acaso el profeta sallallahu alaihi wasallam sufrió lo que sufrió para que nosotros simplemente digamos: sí, yo amo al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam de la boca para afuera? El profeta sallallahu alaihi wasallam sufrió lo que sufrió solo para que nosotros digamos de acá para afuera: yo amo al profeta. No. El amor al profeta sallallahu alaihi wasallam, el derecho de él sobre nosotros, es que nosotros le sigamos como corresponde. Fawallahi, Allah alabado sea, dice: Fawallahi, juro, Allah jura por sí mismo, dice: Fawallahi, y juro por Allah que no creerán hasta que te traigan a ti como árbitro en sus disputas. Allah alabado sea, dice, y juro por Allah, jura por sí mismo, y dice que no creerán hasta que te traigan a ti como árbitro en sus disputas. Y no queda allí, no queda allí. Allah subhanahu wa ta'ala no menciona en este ayah el hecho de que la creencia simplemente baste con, bueno, Muhammad sallallahu alaihi wasallam es el árbitro en nuestras disputas. ¿Y a qué se refiere con árbitro en nuestras disputas? Que cuando tú tengas tus diferencias sobre tal o cual asunto,
cuando tengas tus diferencias sobre tal o cual asuntos, tus dudas, te refieras al catálogo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado, al Corán y la Sunna, no al seguir nuestro propio ego, nuestras propios tentaciones, nuestros propios dogmas, nuestras propias elecciones. No, el Islam no está hecho para que yo siga mi propio camino. El Islam está hecho para que yo siga el catálogo que Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado, el Corán y la Sunna. Cuando dos de nosotros queremos emprender un trato X, una compra-venta, un acuerdo, etcétera, lo que sea, ¿qué hacemos? Escribimos un contrato y lo llevamos a la notaría para que se legalice. De tal manera que si en algún momento surgiera una disputa entre nosotros, volviéramos al contrato para revisar qué es lo que está allí escrito, qué es lo que está allí ordenado. Cuando los musulmanes tienen diferencias, ¿a dónde deberían volver? A ese mismo catálogo que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha legislado a nosotros, el Corán y la Sunna. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice lo que dice en el sagrado Corán: فَوَاللَّهِ فَلَا وَرَبِّكَ. Allah azza wa jalla dice en el sagrado Corán: فَلَا وَرَبِّكَ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Hermanos, Allah subhanahu wa ta'ala en esta ayah dice فَلَا وَرَبِّكَ, dice no, por tu Señor. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Muhammad, por tu Señor, que no creerán en ti, que no creerán hasta que no te traigan a ti como árbitro en sus disputas. Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam era la fuente en aquel entonces. El profeta sallallahu alaihi wasallam estaba vivo. Si los compañeros tenían algo, una divergencia, venían donde el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: mensajero de Allah, ¿cómo debemos actuar ante esto? Mensajero de Allah, ¿cómo debemos hacer esto o lo otro? ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن الأهلة. Y ahí están las revelaciones. Te preguntan, oh Muhammad, por las fases de la luna. Te preguntan, oh Muhammad, cómo deben actuar los hombres ante las mujeres en el periodo de la menstruación. Te preguntan, oh Muhammad, acerca de los derechos del huérfano, etcétera, etcétera. Porque venían donde el profeta sallallahu alaihi wasallam, que era su fuente, era el catálogo en vida. Pero hoy en día nosotros no tenemos al profeta sallallahu alaihi wasallam, pero sí tenemos el Corán y tenemos la Sunna. Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitabullahi wa sunnati. Les he dejado dos cosas a las que si se aferran a ellas no se desviarán jamás después de mí: el libro de Allah y mi Sunna. El libro de Allah y mi Sunna. Volviendo al ayah, Allah subhanahu wa ta'ala jura por sí mismo y dice: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Por cierto que no creerán hasta que te tomen a ti como una fuente de solución, como árbitro en sus disputas. Pero no queda allí, sino que además de eso, Allah alabado sea dice: فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ. No solo el hecho de que te traigan como árbitro en sus disputas, sino de que queden complacidos con lo que tú hayas decretado. Es decir, sino que queden complacidos con lo que Allah subhanahu wa ta'ala decrete a través de ti. Y no solamente hasta allí, sino que Allah subhanahu wa ta'ala agrega algo más y finaliza el ayah diciendo: وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا. Y que se entreguen a eso, se sometan al criterio de Allah subhanahu wa ta'ala y de su mensajero. Hermanos, ese es el derecho del profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos en un mes que todavía no termina, es el mes de Rabiul Awwal. Hace unos días fue el día en el que, según algunas narraciones, nació el profeta sallallahu alaihi wasallam, y en el que está confirmado, según todas las narraciones,
que también murió el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Está mal recordar al profeta sallallahu alaihi wasallam? Por supuesto que no. Quien recuerde al profeta sallallahu alaihi wasallam dentro de los límites que Allah ha legislado, es algo mahmud, es algo noble. ¿Quién podría decir que el musulmán que recuerda al profeta sallallahu alaihi wasallam está haciendo algo malo? ¿Quién? ¿Sería loco el que diga que el musulmán que recuerde al profeta sallallahu alaihi wasallam está haciendo algo malo? Loco sería aquel que, insisto una vez más, loco sería aquel que diga que el musulmán que recuerde al profeta sallallahu alaihi wasallam está haciendo algo malo. Aun cuando celebra los cumpleaños de otro y no recuerde al profeta sallallahu alaihi wasallam. Sin embargo, hermanos, no está legislado ninguna celebración, pero tampoco está legislado prohibir que alguien recuerde a su noble mensajero sallallahu alaihi wasallam, dentro de los marcos que Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero han legislado. Por ejemplo, en una ocasión, en un video se mencionaba, decía en árabe: "Aklu al-halwa fi hadha al-yawm sunna wajiba". Comer dulce en ese día es una sunna wajiba, es una sunna que se debe hacer. Capaz que quien dijo eso era un vendedor de dulces y quería que la gente comiera dulces. Hermanos, eso es ir contra la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero quien quiera recordar, estudiar al profeta sallallahu alaihi wasallam, está haciendo algo bueno. Somos una nación que afirma seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam, afirma amar al profeta sallallahu alaihi wasallam, y les aseguro que no sabemos los nombres de todas sus esposas, que no sabemos los nombres de todos sus hijos, que no sabemos los nombres de todas las batallas en las que estuvo, que no sabemos tal vez 4 o 5 milagros que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo. Somos una nación que argumenta amar al profeta sallallahu, o somos una generación que argumenta amar al profeta sallallahu alaihi wasallam y no sabe cuándo nació, cuántos años vivió, cuándo murió, no sabe cuál fue la primera revelación que recibió, ni la última, y sabe muy poco de él. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita cada día mejorar en este aspecto, porque si nos alejamos del camino de Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dejamos de ejercer, de cumplir con ese derecho que él se ha ganado sobre nosotros, estamos perdidos. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله تعالى على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Entonces, hermanos, el Islam quiere que nosotros seamos muttabi'an y no seamos mubtadi'an. الإسلام يريد منا أن نكون متبعا لا مبتدعا. El Islam quiere de nosotros que seamos muttabi'in, muttabi'un, los que siguen. ¿Los que siguen qué? Los que siguen al profeta sallallahu alaihi wasallam. No mubtadi'an. Mubtadi'an es aquel que innova en los asuntos del Islam. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun mardud". Quien innove algo en este nuestro asunto, el Islam, algo ajeno al mismo, le será rechazado. Toda persona que innove algo en el Islam está yendo por un camino distinto. Está yendo por un camino distinto.
Entonces el Islam, hermano, quiere que nosotros seamos muttabi', que cada uno de nosotros sea un muttabi', un seguidor del camino, de la legislación, de esa metodología que el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dejado a través de las generaciones, y que no seamos cada uno de nosotros un mubtadi', una persona que ande innovando en los asuntos del Islam. Entonces, ¿cuál es el derecho, el mayor de los derechos del profeta sallallahu alaihi wasallam? Seguirlo a él, cumplir con sus enseñanzas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha amartukum bi shay", el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: "Idha nahaytukum an shay fajtanibuhu anhu, wa idha amartukum bi shay fatu minhu mastata'tum". El profeta, el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho: si les ordeno dejar algo, aléjense inmediatamente de eso. Y si les ordeno cumplir con algo, háganlo en la medida de sus posibilidades. Siempre Allah subhanahu wa ta'ala, siempre el profeta sallallahu alaihi wasallam, el Corán y la Sunna nos están enseñando la moderación. Y dentro de esa moderación, el seguir al profeta sallallahu alaihi wasallam. En el seguimiento al profeta sallallahu alaihi wasallam hay moderación. Toda vez que tú sigas al profeta sallallahu alaihi wasallam, te vas a proteger a ti de caer en el extremismo, en cualquiera de los extremos. Repito, toda vez que sigas al profeta sallallahu alaihi wasallam, te vas a proteger a ti mismo de caer en los extremos. En los extremos de cualquier asunto. Siempre vas a encontrar que en las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam está la moderación, el wasatiyya, esa moderación que el Islam quiere de nosotros. Seguirlo, estudiar su vida, aprender de él, aprender sus asuntos, qué nos legisló. Nuestra nación es una nación que debería ser una nación que estudie, que aprenda constantemente. Pero somos una generación que cada vez se aleja más de ese estudio, de ese conocimiento, de esa sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y está en cada uno de nosotros, con el favor de Allah subhanahu wa ta'ala, el tomar las riendas ahora mismo y volver al camino del profeta sallallahu alaihi wasallam. Toda vez que volvamos al camino del profeta sallallahu alaihi wasallam, estaremos en el camino al éxito. Y en la otra vida estaremos con él sallallahu alaihi wasallam. Si nosotros amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam y cumplimos con su derecho y le seguimos como corresponde, en la otra vida estaremos con él, inshallah. Vino un hombre y le dijo: mensajero de Allah, yo te amo. Y dijo: estarás en la otra vida con aquellos a quien tú amas. Así que si nosotros, ya para terminar, si nosotros amamos al profeta sallallahu alaihi wasallam y le seguimos como corresponde, en la otra vida quiere Allah subhanahu wa ta'ala resucitarnos junto con él, junto con los mártires, con los veraces y con los salihin. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ciertamente Allah y los ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan las bendiciones por él. Y dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashar. Quien pida a Allah por mí las bendiciones una vez, Allah le bendecirá 10 veces más. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى السنة. 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا ربنا أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا
انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا يا رب. اللهم كن لهم معينا ونصيرا وحافظا يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من هؤلاء الظالمين يا رب العالمين. اللهم انتقم لهم من هؤلاء الظالمين يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت هؤلاء الظالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت هؤلاء الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام.